El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 11.11. 2020 actualizado 11.11. 2020 c'est una película de terror con Apocalipsis Zombie de 2016 dirigida por Todd Williams. Clayton Riddell, un dibujante de comics, está a punto de volar a casa del aeropuerto de Boston. En Manchester le esperan muge y su hijo, a los que no ve das casi un ano. El aparato de Clayton ha perdido la conexión y acude a una cabina para hablar con su familia. De repente, Riddell ve que todo los que se acercan el móvil al lado empiezan a convulsionar, a hacerse daño a sí mismo o a los demás. A volverse agresivo y a convertirse en monstruo espeluznante. Obviamente, no se puede hablar por teléfono. Un impulso atravesó la comunicación móvil, afectando a todos los que utilizaban los aparatos. Clayton se da cuenta de que se trata de una catástrofe mundial. Supprimer pensamiento y salvar a su hijo. Johnny podría haber sobrevivido, porque normalmente no llamaba por el móvil, sino que solo escribía mensaje. Comienza una larga y peligrosa, luna de sangre y lucha mortal, travesía hacia el norte. Los compañeros de supervivencia del protagonista se convierten en otros supervivientes, Tom, Ray, Denise, Jordan. Los mobilos zombies están por toda parte. Pero no matan de inmediato, sino que intentan reclutar en su fila a los, Normie, los Lamado que conseguirán escapar al impacto del impulso. Uno a uno, los que aún conservan su forma humana son asesinados, entre ellos los amigos de Clayton, Hardy y Alice. Los supervivientes se enfrentan desesperadamente a los terribles monstruos. Al llegar al estado de Maine, Riddell encuentra una nota en su casa. Su hijo le informa de que mamá se ha convertido en uno de ellos. Entonces Clay mata a la Sharon mutada que le atacó. Se entra por los vecinos de que Johnny se ha ido a Cashwack. Se trata de una zona inaccesible para la señal de radio, donde puede escapar. Pero allí los héros esperan una trampa, una torre de retransmisión de telefonía móvil, que alimenta a los monstruos. Su padre lo encuentra cerca del lago Cashwacamak, pero es evidente que no está bien. La mirada posada, la boca muy abierta, los movimientos lentos, Johnny está infectado. Clay, abrazado a su hijo con desesperación, pulsa el botón de llamada de su teléfono. El detonador colocado por su amigo en la furgoneta de explosivo está là. La torre salta por los aires. Junto con una manada de zombies móviles, su líder, Porvati, est destruido. Este final de la película no se corresponde con el del libro de Stephen King. En los últimos minutos de pantalla, el director muestra do posible desenlace del apocalipsis zombie. El espectador ve a un padre derrotado por el contagio móvil, y a un hijo perfectamente normal caminando por las vías del tren hacia el sol naciente. Clay coge de la mano a Johnny y le dice, vamos, quiero que conozca a mi amigo. En la pantalla, en plena oscuridad, aparece una manada de mobilopsico. Uno de los representantes de la nueva raza humana es reconocible como el antiguo artista Clayton Riddell. Resulta que en la película, como en el libro, el final queda abierto. La única diferencia es que se invita al lector a especular por su cuenta sobre el destino de los protagonistas. Y los guionistas invitan al lector a reflexionar sobre el futuro de la sociedad, cuya tecnogenicidad aumenta y se desarrolla rápidamente. La polivarianza del final de la película de terror, rodada en el subgénero del apocalipsis zombie, se explica por el siguiente. En 2006, cuando Stephen King escribió Mobile, en la cresta de la ola, había una polémica sobre los efectos nocivos para la salud del uso de teléfono móvil. Basta recordar las publicaciones en la prensa sobre la conexión entre el desarrollo de oncopacia cerebral y el uso de auricular móvil, sobre los riesgos de cardiopatia al llevar el aparato en el bolsillo del pecho. Dentro de 10 años, estrenando en la pantalla una adaptación del libro El Rey del Terror, los cineastas quedarían en ridículo, argumentando sobre este tipo de perjuicio de los teléfonos móviles. El tiempo de la histeria ha pasado. Se han estudiado y evaluado los efectos biológicos de la radiación de radiofrecuencia de los teléfonos.
Los gadgets son attributo codiciado de la vida moderna. De ahí la ausencia en la película de plano con final poco claro y ambiguo, como en la fuente literaria, y la presencia de dos variantes. De interpretación posible del final, en el estilo de final feliz, y en el formato de desesperanza total. Lo más probable est que, depuis de ver la película, una persona se pregunte. Entonces, quien de nosotros, que sin duda somos adicto al móvil, gana hoy, las normas, o los mobi psíquico? Al fin y al cabo, entre la gente et quien puede prescindir tranquillamente de los medios de comunicación de alta tecnología. Y lo sé que venden un riñón para comprarse el último modelo de iPhone. Algunos, cuando ven las llamas de un incendio ardiendo en la ventana de un vecino, se apresuran a marcar el 911 para ayudar a las víctimas. Y otro graban tranquilamente un video para poder colgarlo en YouTube y conseguir los codiciados, me gusta, de las visitas. Admin.